¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo derivar de manera implícita una función de varias variables y vamos a encontrar la primera derivada parcial. Pues con respecto a las otras variables nos pide suponer que la ecuación dada define a z como una función de las variables restantes. Es decir, que z es la variable dependiente o la función y depende pues de x y de y. Por lo tanto yo puedo encontrar la derivada parcial con respecto de x, pero también la derivada parcial con respecto de y. Y bueno, vamos a hacerlo por aquí. Lo que yo recomiendo, vamos a hacerlo con respecto de x primero. Voy a poner aquí mi función y voy a derivar con respecto de x de manera parcial toda mi función, ¿sí? Toda completa. Recuerden que como estoy derivando con respecto de x, en este caso todas las otras variables independientes van a ser como si fueran constantes, pero z, que es mi función, pues sigue siendo una función de x. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a derivar z como lo hacemos normalmente. Z al cuadrado, su derivada, pues me va a dar 2z. Pero como yo estoy derivando precisamente con respecto de x y z depende de x, pues voy a multiplicar por la derivada de z con respecto de x, porque recuerden que z es una función que depende de x y de y, pero como depende de x, pues sí tiene derivada parcial. Y esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada con respecto de x. Se baja el 2 y me queda simplemente x. La derivada de x cuadrada es 2x. Hasta ahí termina en este momento. Y bueno, en este caso y cuadrada es como si fuera constante. Y la derivada de z, pues con respecto de x, pues es dz en dx. Entonces lo pondría como dz en dx. Y yo tengo esta ecuación, lo único que tengo que hacer es despejar precisamente lo que yo quiero, que es la derivada parcial de z con respecto de x. Voy a pasar esto del otro lado, pasa restando, y me quedaría 2z por la derivada parcial de x con respecto de z, perdón, con respecto de x, menos y cuadrada por la derivada parcial de z con respecto de x. Y esto es igual a 2x. Y bueno, si yo factorizo precisamente la derivada parcial de z con respecto de x por 2z, ¿sí? Menos y cuadrada. Esto es igual a 2x. Y bueno, esto de aquí está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría que la derivada parcial de z con respecto de x, pues es igual a 2x sobre 2z menos y cuadrada. Y en este momento ya tengo la primera derivada parcial de z con respecto de x. Me falta sacarla con respecto de y. ¿Por qué no lo podemos hacer como lo hacíamos antes? Porque no podemos despejar en este caso la función z. Aquí tengo z cuadrada y tengo acá otra z. Entonces realmente no puedo despejar esta función. Por lo tanto, pues hay que derivarla de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es derivar de manera parcial, pero con respecto de y. Voy a multiplicar o voy a derivar toda esta expresión precisamente con respecto de y. Recuerden que si derivo con respecto de y, pues x es constante. Por lo tanto, la derivada de z cuadrada, pues se baja el 2 y se le resta 1 a su exponente. Me quedaría en este momento 2z. Pero como z sí depende de y, pues vamos a poner que es dz con respecto de y. La derivada parcial de z con respecto de y. Y esto va a ser igual a x cuadrada. La derivada de x cuadrada con respecto de y, pues es 0, porque x cuadrada no depende de y. Entonces aquí me quedaría un 0 más la derivada con respecto de y de esto. Esto es un producto, lamentablemente. Recuerden que z, pues es z de xy. Depende de x y depende de y. Por lo tanto, tengo este producto, sería la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de z, pues es dz con respecto de y. Más la segunda función que es z por la derivada de la primera, que sería la derivada con respecto de y cuadrada. Y bueno, pues vamos a seguir desarrollando. Me quedaría 2z por la derivada de z con respecto de y, igual a y cuadrada por dz en dy, más, en este caso me quedaría z por la derivada de y cuadrada, pues sería 2y. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir desarrollando. Y voy a pasar esto del otro lado para poderlo factorizar y precisamente encontrar la derivada. Y me quedaría 2z por la derivada de z con respecto de y, menos y cuadrada por la derivada de z con respecto de y, ¿sí? Es igual a 2y por z, me quedaría de este lado. Recuerden, intentamos ordenarlo en orden alfabético. Y bueno, del lado izquierdo ya puedo factorizar lo que yo quiero encontrar precisamente, la derivada de z
con respecto de y de manera parcial. Y esto es igual, o va a quedar multiplicando más bien a 2z menos y cuadrada. Es como si le quitara la derivada, ¿no? Y bueno, nuevamente esto por esto, pues me va a dar esto de aquí. Y esto por esto me va a dar esto de aquí. Entonces no estoy alterando mi ecuación. Y me quedaría 2y por z del otro lado. Y este paréntesis se está multiplicando, pasa dividiendo. Y encontraríamos que la derivada parcial de z con respecto de y, pues es igual a 2yz sobre 2z menos y cuadrada. Y bueno, pues esta sería la primera derivada parcial de z con respecto de y. Y recuerden que en esta ocasión nuestro resultado pues está como en dos partes, ¿no? La derivada parcial de de z, perdón, con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y. Y bueno, estos serían nuestros resultados, deberían de coincidir con la respuesta del libro. Y con esto terminamos en esta ocasión. Esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video. Suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.